Bueno, saludamos a los que están conectados. Nos vamos a sentar a la mesa y después vamos a ungirnos con aceite para que el Señor nos proteja. Ahora, les quiero recordar algo, porque no es un acto que vamos a hacer como lo hacen, con todo respeto lo digo. Usted conoce la iglesia que lo hace, ¿va? No es que va a salir usted diciendo, por eso que me puse aceite sobre mi cabeza, estoy protegido. No, ese es solo un punto de contacto. Quien nos protege es el Señor, quien nos protege es el Señor a través de su Espíritu, a través de ángeles que envía a guardarnos. Así que les aclaro eso. Miren, hoy quisiera, con la ayuda del Señor, desarrollar un tema que se llama las riquezas de su gracia. Las riquezas. Miren, creo que nosotros, bueno, el Señor añada mucha bendición a esta palabra, solo tomo nota para poder terminar a tiempo. Miren, usted sabe que usted tiene un valor para Dios. ¿Ven? ¿Cuántos se sienten valiosos para el Señor? Qué bueno. Entonces todos tenemos un valor para el Señor. A veces, hermano, y usted era pastor, pero a veces me equivoco, sí, pero usted tiene un valor para el Señor. Su anillo, o su cadena, su reloj, su carro, su casa, tiene un valor, a pesar de que tal vez hay que pasarle una mano de pintura. Tiene el mismo valor, obviamente adquiere mayor valor cuando la restauramos. Pero siempre nosotros para el Señor vamos a tener un valor. Entonces, ¿qué pasa? Muchos andan en la vida como que si no fueran hijos, como que si no tuvieran valor para el Señor. Y el valor que ellos pretenden tener para el Señor, lo miden en función de las bendiciones materiales que reciben. Y no nos damos cuenta que de repente todo este año no nos hemos enfermado, que nuestros hijos no se han enfermado, que de repente nosotros ni una gripe nos ha dado, que tal vez hemos atravesado procesos difíciles o cosas difíciles, pero que el Señor ha estado ahí ayudándonos. Entonces, mire, todos somos herederos en Cristo de muchas riquezas. ¿Sabe usted que, dígame alguna riqueza que usted considera que tenemos en el Señor? La gracia, de eso vamos a hablar. Por ejemplo, su salud es una riqueza. Su vida, el hecho de tener un techo, el hecho de congregarnos, el hecho de poder hacer cosas que quizás otros no hacen. Ese es un valor agregado que Dios ha depositado en nosotros. Miren, yo aquí les voy a poner algunas, no sé, ven los de acá, es que por eso me había movido acá para no, si lo miran, ¿verdad? Miren, todas estas, no voy a hablarles de esa, todas estas son riquezas. Me faltaron una que otra ahí, y creo que hay 14. Hay riquezas en la diligencia, hay riquezas en la bondad, en la tolerancia y en la paciencia. Es decir, cuando somos bondadosos, tolerantes y tenemos paciencia, Dios nos da riqueza, riquezas del oprobio del Señor. Es decir, que Dios, cuando fue crucificado en la cruz, nos trajo la riqueza de la salvación, riquezas de la liberalidad. Cuando uno tiene liberalidad en dar, por ejemplo, Dios nos trae riqueza, riquezas de su gracia, de la que vamos a hablar hoy, riquezas en buenas obras, riquezas en misericordia, riquezas de su gloria, riquezas de su sabiduría, riquezas de su salvación, riquezas en Cristo y riquezas de su fe. Por ahí vi otras dos que se me olvidan en este momento, pero hay muchas, quizás usted conoce. Ahora, pregunta, ¿esta riqueza cómo la transforma usted? Porque ahí habla de riqueza y yo creo lo que leo, no creo lo que veo. Entonces hay muchas riquezas. Entonces le quiero decir cómo funciona esto. Por ejemplo, dice, el que al pobre le da, al Señor le presta. Entonces, ¿dónde metería usted el dar? La riqueza que usted tiene de dar. ¿Dónde la metería aquí en estas riquezas? En la bondad, ¿verdad? Entre otras. Entonces, cuando usted da, ese acto de dar es una riqueza en usted que se le devuelve en riqueza material. Entonces, así funciona el mundo espiritual. Es que miren, creo que nosotros no hemos entendido todos o en su totalidad cómo funciona el mundo espiritual. El mundo espiritual es de derechos, pero también de acciones. Por ejemplo, lo que hablaba hoy en la palabra profética, si nosotros hemos creído al Señor, vayamos en pos de lo que hemos creído. Si nosotros anhelamos algo mejor, busquemos algo mejor. Vayamos en pos de algo mejor. Si anhelamos algo más en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia y en nuestra persona, vayamos buscando algo mejor. Entonces, mire, fíjese que esto de las riquezas, porque vamos a hablar de la riqueza de su gracia. Fíjese que había una pareja de viejecitos, una pareja de cuchitos, como decimos aquí. Los cuchitos estaban, hermano, y toda la vida vivieron, tal vez no pobremente, pero sí escasos. Hermano, y les costaba ahí cuidando los huevitos, viendo a ver si las gallinas habían puesto huevitos para comer ese día.
Pero fíjese que cuando ellos mueren, heredan el rancho que tenían. Tal vez el rancho no era, ¿cómo se llama? 5 estrellas, pero al final era una casa que los había albergado. ¿Y qué creen que pasó? Cuando llegaron los nietos, cuando llegan los nietos o los hijos que tenían, hermano, resulta que debajo de la casa había petróleo. Entonces ellos vivieron toda la vida sobre riqueza, pero nunca se dieron cuenta. Entonces el cristiano a veces es así. Si Dios nos ha dado riquezas, ahora el problema es, y yo sé que tal vez los que nos ven van a decir, ya va a hablar de dinero. No, es que la riqueza de su gracia, por ejemplo, es que cuando tenemos gracia, Dios nos bendice a través de la gracia que nos ha dado. No solo la gracia que nos salva, sino que la gracia que ha puesto en nuestro rostro, en nuestra familia. No sé si usted ha visto, tal vez usted tiene un hijo o una hija que dice usted, Dios santo, ese donde se mete, como que la gente llama la atención. Bueno, es gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Entonces, con la ayuda del Señor, porque quisiera hablarles de eso, pero quisiera antes ponerle un cimiento. Mire, Efesios 2:12 dice de esa manera: recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Entonces aquí comienza la historia, porque le voy a hablar de la riqueza de su gracia, porque creo que es tiempo de que nosotros desenmarañemos esa maraña, valga el juego de palabras, de cosas que a veces decimos, ¿será que soy hijo? Es que hay gente que un día se siente hijo y otro día no se siente hijo en el Señor. Piense un momento, creo que la hermana Constanza lo decía, miren, nuestros hijos cuando se portan mal, ¿los dejamos de amar? No, ¿verdad? Sí, nos molestamos, tal vez los regañamos o tal vez los ponemos en disciplina cuando se dejan, pero ¿sabe qué? Al final siempre terminan doblándonos el corazón, ahí se acercan, así como usted ha visto, con todo respeto, usted ha visto esos gatitos que le acercan a uno y están ahí, ¿verdad? Entonces al final, como decimos allá en Honduras, lo doblan a uno. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo veo que aquí comienza la historia. Hermanos, ninguno de nosotros, comenzando con su servidor, tenía oportunidad. No había oportunidad, porque Dios vino y estableció que su hijo en ese momento iba o venía por el pueblo de Israel. Y nosotros no teníamos oportunidad. Eso es como cuando uno va a ver que hay una boda o algo ahí, pero a uno no lo han invitado y uno anda afuera ahí pesquisando a veces. Bueno, tal vez no usted, pero a mí de repente, no es que lo hago, pero cuando uno va, ¿qué habrá ahí? Dice uno. Entonces, el caso es que uno está como por fuera viendo. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía del Señor. Y aquí el apóstol Pablo le está hablando a la gente de la iglesia de Éfeso, que eran gentiles. Estábamos excluidos, extraños a los pactos, es decir, no teníamos esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice Cristo, porque a la mesa nos vamos a sentar a recordar el sacrificio de Cristo en la cruz, el que nos ha hecho que nos acerquemos por medio de su sangre. Ahora le pregunto, ¿usted se siente cerca del Señor? Pero ¿cómo se acerca usted al Señor? En oración, en ayuno, en búsqueda, en adorándole. El caso es que buscamos la presencia del Señor. Entonces, ¿por qué le quiero poner esto? Porque no había oportunidad. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Y de postre, dice Efesios 12:2, que no había oportunidad. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, Dios tenía un plan, fíjese. Dios tiene un plan. Diga conmigo, un plan de Dios. Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene un plan para su familia. Dios tiene un plan para sus hijos. Dios tiene un plan para nosotros. Entonces, mire lo que dice el plan de Dios. Dice, primero, la muerte de Cristo. Entonces, el plan de Dios era que a través de su muerte, a través de su resurrección y a través de subir al cielo, es decir, ascender al cielo, nosotros tenemos vida eterna, muerte y resurrección. Y se va a dar cuenta por qué estoy haciéndole esta introducción para hablarles de la gracia, de las riquezas que hay en la gracia. Entonces, el plan de Dios era, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. Entonces, de eso se trata el Evangelio. Creo que el problema nuestro, ¿sabe qué ha sido? Que nosotros creo que tenemos un concepto tal vez no completo del Evangelio. Pensamos que el Evangelio, que las iglesias es, todos sin excepción, llegamos a las iglesias golpeados, heridos, necesitados, buscando una respuesta, tratando de ser restaurados. Todos tenemos alguna situación que arreglar,
Pero en el fondo, yo lo he dicho, muchos de esos no hay aquí ni los que nos ven, pero algunos quieren entrar por esa puerta. Hoy Jorge decía de un carro ahí, entonces algunos quieren entrar por esa puerta y salir en esta puerta y encontrar el carro afuera. No, no es así, porque a veces nosotros pensamos que el evangelio es solo lo material y comienza con lo espiritual. Todo es primero lo espiritual y luego viene lo material. Por eso la gracia nos enseña a entender que Cristo murió en una cruz, resucitó al tercer día y subió al cielo, es decir, ascendió al cielo para darnos a nosotros vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. Pero ¿qué es la vida eterna para usted? ¿Qué es la vida eterna para usted? ¿Qué representa para usted? Pastor, salvación, sí, pero ¿qué es la salvación? Quiero ir más allá para irle poniendo cimiento. Entonces, en la muerte de Cristo nos da salvación. En la resurrección Él confirmó la promesa que nos había dado. Y en la ascensión ratificó la promesa de vida eterna que Él nos dio. Hermano, de nada nos va a servir tener todo en la vida si no tenemos vida eterna. Porque el día que Dios nos llame a su presencia, espero que no sea pronto, que gocemos nuestra vida, que gocemos nuestros hijos. Gracias por ese amén, pero ahí vamos. Que gocemos lo que nos resta en esta carrera que vamos. Disfrute el viaje. Dígale a su vecino, disfrutemos el viaje, disfrutemos el viaje. Pues entonces, ¿cómo Cristo al morir nos trae salvación? ¿Cómo Cristo al resucitar nos confirma el pacto, la promesa que Él nos había dado? Y cómo Cristo al ascender al cielo y sentarse a la derecha del Padre y ser el abogado que intercede por nosotros, ratifica la promesa que nos había dado. ¿Sabe cómo lo hace? ¿Cuál es la señal en la tierra en este momento de que Él a través de todo esto nos ratificó lo que ya nos había prometido? Dígame una señal. ¿Cuál es la señal que usted tiene? Que todo esto que Cristo nos dijo a través de la palabra es cierto. Gracias, el Espíritu Santo. Entonces, hoy tenemos el Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice que somos sellados. Entonces, una cosa es el sello del Espíritu, pero necesitamos la llenura del Espíritu. Entonces, yo veo aquí que ¿a quién le ocurre eso? A los llamados, diga conmigo llamados, a los justificados y a los glorificados. Ese es el plan de Dios. Creo que tengo algo más por aquí. Y le voy a poner para avanzar. Entonces, mire, se lo resumo de esta manera. Cuando Dios muere en la cruz para darle a usted y a nosotros vida eterna, dice que Él nos da salvación. ¿A quiénes? A los que Él llama. ¿Usted se considera que Dios lo llamó? Hermano, mire, cuando Dios le pone el ojo a uno, donde se vaya a meter, allá lo va a ir a sacar. ¿Qué estás haciendo aquí? A muchos, tal vez, un día quisieron irse, tal vez, con todo respeto lo digo, pensando, no, voy a probar por aquí, voy a probar por allá. Y de repente allá donde estaban, llegaba alguien y le decía, ¿qué estás haciendo aquí? Hermano, yo sé el testimonio de un pastor que un día decepcionado, hermano, y él, su problema había sido que en el mundo su problema había sido el alcohol. Y decepcionado él porque las cosas no funcionaban y había caído una prueba difícil y no podía levantarse, entonces se fue y de repente iba pasando por un lugar donde venden alcohol. Hermano, ¿y qué creen que hizo? Se quiso meter ahí. Hermano, y una persona que estaba ebria, ¿sabe qué le dijo? Dice el Señor que aquí no tiene nada que hacer. Hermano, Dios va a usar a quien sea para evitar que nosotros tal vez vayamos a incurrir en cosas que al final nos van a traer efectos negativos. Entonces, ¿qué pasa? Los llamados, los justificados y los glorificados, pero allá hay algo bien tremendo. Cuando nosotros vemos, cuando nosotros leemos Romanos, dice que primero Él nos escogió y nos predestinó. Entonces, usted es un predestinado de Dios. ¿Sabe qué hizo Dios? Lo agarró así, hermoso como es usted, con respeto lo digo, gracias por ese amén. Así de hermoso como es usted, lo agarró, dijo, no, este modelo lo voy a mandar para Colombia, este modelo lo voy a mandar para Honduras y para el lugar donde nos ven. Entonces lo mandó para acá, pero también, aparte que lo predestinó, lo escogió, lo llamó. Entonces, cuando Dios llama, es porque Él sabe que usted va a dar la talla. Hermano, usted va a dar la talla, aunque me diga que no. Porque si usted no puede, aunque hablando de talla, algunos nos creen que tenemos que dar un poquito la talla, pero hablando de eso, el Señor sabe que usted va a lograr llegar en el nombre de Jesús. Y cuando no podamos, cuando las fuerzas no den, Él nos va a levantar en el nombre de Jesús. Él nos justificó, ahí entra Cristo. Ahí entra Cristo, la gracia de Él, y nos glorificó. ¿Por qué? Entonces aquí hay algo bien tremendo.
Entonces, la muerte nos demuestra, la muerte de Cristo en la cruz nos demuestra el amor que el Padre nos tiene. No es que Él lo tuvo, nos tiene hasta el día de hoy. El resucitar nos trae fe de que las cosas van a cambiar para bien. Y la esperanza, cuando Él asciende al cielo, ¿sabe por qué nos trae esperanza? Porque 1 de Pedro 3, por ahí lo vamos a ver, dice, poned toda vuestra esperanza en la gracia que os vendrá. Pero entonces, ¿cómo es que la gracia va a venir y estamos en la gracia? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Cómo funciona? La gracia, porque vamos a hablar de las riquezas de la gracia. Mire, Cristo lo que nos está diciendo es, hey, necesito que termines tu carrera con gozo. Pero para terminar la carrera con gozo necesitamos la gracia que tenemos en este momento, pero la gracia que Él va a traer en su próxima venida. Ahora le pregunto, ¿estamos listos si Cristo viene hoy? Casi nadie, usted está listo. Por eso es la gracia. La gracia es esa dimensión de amor, de misericordia que el Señor nos da. ¿Sabe para qué? Para que a pesar de que cometemos un error, el Señor dice, te perdoné, derramé toda mi sangre en la cruz. Eso es gracia, eso es amor, eso es misericordia. Y eso es lo que vamos a celebrar al sentarnos a la mesa del Señor. Entonces, ¿qué hacemos? 1 de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Entonces, Dios sabía que no había oportunidad, pero nos elige, nos predestinó y dice, no, yo voy a hacer algo con estas familias, yo voy a hacer algo con tu vida. Entonces dice el Señor, necesito que muchos de nosotros seamos rescatados. Entonces dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Hay cosas que tal vez usted está batallando en este momento, que Dios bendiga a nuestros padres, hermanos, hicieron su mejor esfuerzo, pero hay cosas que nos heredaron aún en la genética. Y cuando nos sentamos a mesa, el pan y el vino tiene la capacidad, porque es el cuerpo y la sangre de Cristo, cambiar esa genética que tal vez traemos de nuestros padres. Me da risa porque cuando es que yo le digo a mi esposa, le digo, bueno, perdón, esto es una broma, no que así sea. Yo le digo, no es que Omar es el único mío, le digo, porque el mayor, hermano, 1,85 creo que mide Ale. José 1,87, el menor. Omar, normal, 1,73, 1,72, ¿verdad? Pero la vez pasada me reía porque cuando veníamos, hace poco pasaron por aquí saludándonos, ¿verdad? El caso es que andábamos ahí comiendo, pero cuando vamos caminando yo veo que se están riendo ellos. ¿De qué te ríes? Que vos caminas igual, Omar camina igualito a vos. Entonces, si usted se fija, usted es el reflejo, su hija es el reflejo suyo. La que le da más líos es el reflejo. No son bromas, no es eso. Hermano, pero dicen que el hijo que más lío nos da es que somos nosotros ahí reflejados. Ahora, el varón es el reflejo del padre. A veces se parece a la madre, pero es el reflejo de nosotros. Entonces, nosotros tenemos, Hernando lo decía muy bien al inicio, que nosotros venimos a recuperar esa imagen, esa semejanza, que de repente a veces no es que la perdimos, porque Cristo está en nosotros. El problema es que a veces nos olvidamos de quién venimos. Hermano, cuando nosotros honramos a nuestros padres, nos sentimos bien, ¿verdad? ¿Qué hace usted cuando de repente tal vez ya no tiene sus padres? Qué pena, pero en algún momento no lo vamos a tener. Pero cuando nosotros recibimos un título, recibimos una bendición, nosotros nos acordamos de ellos y le decimos, papá, esto es en memoria de ti, o mamá, esto es en memoria de ti, primero al Señor, ¿verdad? Pero siempre hacemos un recordatorio. Entonces necesitamos ser rescatados de esa vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles. Entonces, ¿cómo es el rescate del Señor? ¿Cómo nos saca el Señor de la situación que estamos viviendo, que nos hace sentir mal, que nos hace sentir inmerecedores? ¿Cómo lo hace Él? Con la sangre preciosa de Cristo. Entonces se necesita un cordero. Para que haya un rescate necesitamos un cordero. Ese es en el antiguo pacto. Porque el cordero pascual es Cristo, que Él ya murió por nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos entender que la sangre preciosa de Cristo nos rescata. Ahora, mire lo que dice Santiago 1:21. Es que le estoy poniendo un cimiento para que vea hacia dónde vamos. Por lo cual, porque aquí está el problema mayor. Mire, esto es la parte más importante. No que la sangre de Cristo no sea importante. No, ya tenemos vida eterna. Él ya nos rescató. Pero aquí está el lío del cristiano. Esto es lo que está afectando las iglesias ahora. Por respeto lo digo. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibir con, ¿qué dice? Recibir con mansedumbre el qué. La cual puede salvar
Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Que el diablo, usted conoce Juan 10:10, que dice que el diablo ha venido a matar, robar y destruir. Entonces, ¿qué quiere hacer el enemigo? Quitar de usted lo que ya fue implantado. Ahí está el error. Entonces nosotros hemos perdido cosas que Dios ha implantado en usted. Nos hemos dejado quitar cosas que Dios ya implantó. Dígame una cosa que Dios ha implantado en usted. Nada. Sí, fe. ¿Qué más? Esperanza, amor, los dones, la palabra, el espíritu. Ahora, el enemigo, le aclaro, no es que nos arrebate el espíritu, no. Pero lo que hace es provocar cosas, entonces el espíritu de repente se aleja. Por eso a veces la gente pregunta, Señor, no te siento. No, es que andamos lejos quizás. Entonces mire, cuide lo que Dios ya implantó en usted. Hay cosas que Dios ya implantó en su corazón, en sus pensamientos, en su genética. Piense un momento, ¿qué cosas ha implantado Dios en mí? ¿No le ha pasado que de repente usted ora y algo pasa? Bueno, Dios le implantó algo. Quizás el don de liberación, quizás, el don de fe, el don de dar. Aclaro, la liberación no es un don, es una habilitación que el Espíritu da. Entonces, cosas que Dios da, sanidad y todo lo que viene, todos los dones del Espíritu. Entonces, Dios nos da por el Espíritu y luego nosotros damos frutos. Ahora, ¿qué cosas ha implantado Dios en usted? Porque le digo algo, hay gente, no aquí ni los que nos ven, que tiene más cosas implantadas del enemigo y del mundo, por eso no avanza. Hermano, nosotros le creemos más. Nosotros hacemos la broma. Fíjese que yo tuve, hace muchos años, yo trabajé 30 años en la empresa privada, en finanzas y contabilidad, eso es lo que me especialicé. El caso es que yo tuve un jefe mexicano. No, pero antes de eso, el jefe... Entonces, gracias. Entonces, ¿qué le decíamos nosotros? Mire, es que usted, con todo respeto lo digo, ¿verdad? Usted si la persona no es gringa o de ojos azules, no le hace caso. Entonces, a veces nosotros como cristianos así somos. Miren, con todo respeto voy a decir esto. ¿Usted recibe palabra de Dios cuando es genuina? Gloria a Dios. ¿Cuántos han visto? Ahí en TikTok sale, por ahí sale ahora, perdón la publicidad. ¿Cuántos han visto un muchacho, un señor de la calle en Medellín que le dicen el teólogo de la calle? Algunos creo que lo han visto. Ahí de repente me caen unos videos. De repente está, con todo respeto, mi pastor, el apóstol Germán aquí, y está el teólogo de la calle. ¿A quién le recibe usted? ¿Se da cuenta? Que nos hemos vuelto selectivos. Hermano, si le acabo de, con todo respeto de mi pastor, ¿va? Si le acabo de decir que un ebrio le habló al pastor, ¿y Dios por qué no puede utilizar a otra persona? ¿Por qué le digo esto? Porque creo que el lío ha sido, le he dado tanta vuelta para decirle que nosotros le creemos más a lo que dice el enemigo, que el Señor lo reprenda, o el mundo, que lo que la palabra dice. Si la palabra dice que yo te voy a bendecir, pero nosotros escuchamos allá que la economía está difícil, entonces a veces le creemos más a los medios que a lo que la palabra dice. Viene el tiempo que necesitamos creerle a la palabra. Necesitamos creer a lo que Dios ha implantado, porque el problema, tenemos que cuidarnos de no ser despojados de estas cosas. ¿Por qué? Porque, miren, aquí está la clave. Este es un mensaje que en nombre de Jesús se lo voy a desarrollar. Miren, usted sabe cómo se llaman la medicina que utilizan
para cuando a alguien le hacen un implante. Implante, hablo de, perdón, un trasplante. No implante, un trasplante. ¿Sabe cómo se llaman esas medicinas? Se llama inmunosupresores, así se llaman, gracias, inmunosupresores. Entonces, ¿qué pasa? Mire, cuando a la persona le hacen un trasplante de corazón, un trasplante de riñón, trasplante, entonces el cuerpo se da cuenta, hey, hay alguien extraño en el cuerpo, y comienzan a atacarlo. Entonces el sistema inmunológico, no soy médico, pero por lo menos medio leí de eso, el sistema inmunológico comienza a atacar ¿cómo se llama? Lo que se implantó, el riñón, el corazón, lo que se implantó. Entonces lo destruyen. Entonces lo mismo pasa en el mundo espiritual. ¿Qué pasa? Dios ha implantado en nosotros cosas, pero el enemigo comienza a mandar, activa el sistema inmune espiritual en el área negativa y comienza a querer destruir. La fe la destruye la esperanza, destruye el amor, lo que Dios ha implantado en nosotros. Por eso pasa en los matrimonios, fíjese. Hermano, perdone, nosotros nos damos vuelta. Si usted viera, yo he tenido la bendición valga el juego de palabras, de bendecir muchos matrimonios desde Honduras, aquí también, en otros países incluso. Pero lo que le quiero decir es que si usted supiera los ojos de los enamorados cuando se están viendo, yo creo que usted los ve o los ha visto, tal vez se casó un familiar, se casó alguien cercano o alguien que usted le mira los ojos que hasta le brillan y aquella emoción, hermano. Yo le garantizo que en ese momento que uno los está bendiciendo, ni escuchan nada, ellos solo están esperando el momento a ver a qué hora termina el pastor y nos vamos, dice. Pero ¿qué le quiero decir con eso? ¿Qué pasa 10 años después? Entonces eso hace el enemigo. El enemigo llega y saca lo que ya implantó en nuestro corazón el Señor. Cuando le hablaba del matrimonio, los votos que nos hacemos y le decimos, mira mi vida, gracias, gracias. Y pensamos algunos, qué lindo, escriben los votos y tal vez usted lo hizo, qué lindo, pero ¿sabe qué? Revise cómo estamos hoy. Cómo estamos en nuestra relación con el Señor, aquel día que lo dábamos todo por Él. Entonces tenga cuidado, porque el enemigo lo que quiere hacer es quitar lo que ya implantó el Señor. Y cuando habla con mansedumbre, mire, la mansedumbre para mí es una de las pruebas más altas para ver cómo estamos en nuestro orgullo y en nuestra altivez. ¿Qué es mansedumbre? Viene de manso. ¿Pero qué es mansedumbre? Mansedumbre, tengo yo aquí, es como ser sumiso, es someterme a la palabra, es ser benigno, es ser afable, es tener esa tranquilidad y esa dulzura. Entonces, después de haberle dado tanta vuelta, quisiera hablarles de la riqueza de su gracia. Tal vez por el tiempo le voy a dar 2 que 3 ahí. Mire, Dios nos ha enriquecido en muchas cosas. Gracias por ese amén. Dios nos ha enriquecido en muchas cosas. Entonces, lo que hace la riqueza de su gracia es que multiplica las bendiciones. Hermano, Noé halló gracia. ¿Ok? Noé halló gracia en medio de una generación como la que tenemos en este momento. Noé halló gracia delante del Señor y fue preservado. Esther halló gracia delante del rey, que es figura del Señor, y Esther llegó a ser la reina. Es decir, se casó con el rey. Esther halló gracia. José halló gracia en un mundo, en Egipto, en donde quizás él comenzó en la cárcel, pero él halló gracia y Dios lo levantó. Entonces, nosotros tenemos esa gracia. Gracias por ese amén. Usted tiene la gracia, porque la gracia, al tener a Cristo en el corazón, se activa en nosotros. Por eso no sé si le ha pasado. Ahora yo le he dicho, he dejado de alegar, ¿va? Aunque no lo crea, yo soy impaciente, hermano. Dios me trata esa área. En nombre de Jesús, Señor, ayúdame. Yo soy impaciente, hermano. Estoy, apúrense. Me pasó ahorita famosa filas de banco. Hermano, yo prometí no volverlo a hacer y me funcionó. Fíjese que estoy allá en cierto banco haciendo fila. Hermano, la fila estaba, a mí me faltaban 7 personas. 3 cajeros. Yo bendigo a los cajeros, hermano, hacen su mejor esfuerzo. El caso es que 3 cajeros estaban en la fila del banco. Hermano, yo andábamos con mi amada y yo tranquilo. Raro en ese día en la fila, porque yo me intranquilizo, hermano. Yo tranquilo en la fila y me puse a cantar ahí. Era un señor que tenía enfrente, hermano. Estaba como, parecía enjaulado, hermano, así todo enjaulado. Daba vuelta. Y el problema es que los muchachos a cierta hora creo que hacen el cuadre de caja y ellos tienen que contar todos los billetes porque hay que mandarlos a la bóveda y no sé qué. El caso es que habían 3 cajeros y solo uno estaba funcionando.
Hermano, se imagina a la gente, sobre todo el que yo tenía enfrente. Y decía, no, Señor, yo voy a cantar, yo tranquilo, esta llamada allá afuera. Le decía así. El caso es que funcionó, hermano. Seamos mansos, tengamos paciencia. ¿Por qué le digo que funcionó? Rapidito pasé. Porque me he dado cuenta que cuando más murmuro y cuando más me quejo, hermano, no avanza la cosa. Entonces, no nos quejemos. Creámosle al Señor, esperemos, hermano. Entonces, ¿qué hay que hacer? Usted sabe cómo es Bogotá. Salgamos antes. Salgamos con un tiempo, siendo previsores. Lo que vayamos a hacer, digamos, Señor, me voy a gozar esta estadía aquí. A veces las estadías son de 40 minutos en promedio, a veces son de 30 minutos, pero al final entendamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios le da gracia a usted, algo hace el Señor que cambia todo y le dicen a Él, tráigalo. ¿Sabe qué? Pase. A mí me ha pasado, se lo cuento porque el Señor me ha ayudado en eso. Entonces, Dios nos ha enriquecido. Entonces, que esta mañana venga sobre nosotros esa gracia. La gracia de Dios al sentarnos a la mesa, porque necesitamos esa gracia de Dios, hermano. Mire, ¿sabe qué? Le doy un consejo. Si usted va a firmar un contrato o algo, dile, Señor, póngale la mano y ore, aunque parezca loco ahí. ¿Me permite un momentito? Si Padre, oro por este contrato, oro por este proyecto, ore con fe por algo que usted necesite, porque usted ya tiene la gracia. Entonces, cuando usted ora en fe, se habilita esa gracia que Dios ha depositado en el nombre de Jesús. Que esa riqueza de su gracia esta mañana venga sobre nosotros. ¿Por qué? Porque mire, hay 3 fuentes de la gracia. No sé si voy a terminar, hermano, pero hay 3 fuentes de la gracia. La gracia tiene 3 fuentes. Ya se las voy a mostrar. Espero que sí, pero primero le voy a leer esto. Miren. Dice Efesios 2:7, dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros. ¿En quién? Entonces la gracia es una dimensión que nosotros accedemos a través de Cristo, es decir, Cristo en nuestro corazón. Nosotros tenemos acceso a esa gracia, a esa bendición, que donde usted vaya algo pasa, que se cambian las atmósferas para bien, que tal vez un problema se resuelve cuando usted llega, tal vez usted sin abrir su boca, sin solo pensarlo, Dios hace algo. Eso se llama gracia. Entonces, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mire lo que dice Efesios 1:7. ¿En quién tenemos? ¿En quién? ¿En quién tenemos esa redención? Ok, en Cristo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de ¿qué? Entonces le digo algo, una de las cosas, la bondad de Dios, es decir, miren, uno de los flagelos más difíciles que afecta a la iglesia es la culpabilidad, hermano. Hermano, hay gente que llega a las iglesias, no aquí ni los que nos ven, pero hay gente que llega a las iglesias culpable y condenada, hermano. Así. Esas 2 palabras. Entonces el enemigo le manda. No mereces estar ahí. No mereces eso. Sos culpable de eso. Por tu culpa. Por eso yo le pido algo. Cambie eso de por tu culpa. Porque nosotros tenemos un receptor a veces. Quizás usted de niño o de niña, por tu culpa. Tal vez usted era la mayor o el mayor y le tocó levantar a sus hermanos y toda la vida era culpa suya. Hermano, qué pena. Por eso... Yo cada vez que veo a nuestro hijo mayor le digo, ale, perdonanos, hijo, porque, hermano, el primero uno aprende, uno ahí se gradúa. Con el primero uno se gradúa. Si no se gradúa con los hijos, se gradúa con los nietos, pero ya con los nietos son otra historia. Pero, hermano, qué difícil es ser hijo primogénito o ser hija primogénito o primogénita. Hermano, es difícil porque la carga está sobre él, sobre todo cuando la expectativa suya es tan alta. Es que miren, nosotros a veces deberíamos de preguntarle a nuestros hijos. Preguntémosle a nuestros hijos, hijo, ¿eres feliz? ¿No te presionamos mucho? Es que mire, es difícil, por ejemplo, cuando los papás son profesionales o cuando los papás tienen éxito en algo o cuando los papás tienen un buen testimonio, que tal vez no son profesionales, pero Dios les permitió fundar una empresa y Dios los ha levantado. Es difícil para los hijos porque la vara a veces la tienen muy alta. Es difícil. Entonces, nosotros tenemos que entender de que Dios lo va a hacer, que en el nombre de Jesús, cuando le decía quitar la culpa y quitar esa acusación, ¿sabe por qué? Hay gente enferma porque se siente culpable. Hay gente que se ha enfermado por la culpa y la acusación. Hermano, hay cosas que nosotros no las pudimos evitar.
Perdone ya Dios. Si Dios permitió algo, ¿qué vamos a hacer? Si Dios permitió algo, digámosle, Señor, no lo entiendo, pero ¿sabes qué? Trae a mi corazón consuelo, trae a mi corazón esperanza, tal vez, perdóname, Señor, no he entendido esta situación. Sí, es que a veces nos pasan cosas difíciles que no sabemos qué va a pasar. Entonces, mire, la riqueza de su gracia tiene tres fuentes. La riqueza de su gracia tiene tres fuentes. Se las voy a poner ahí porque no he entrado a darle ni una, porque sí quiero darle por lo menos dos. Entonces, la riqueza de su gracia se la voy a mostrar de esta manera. Las tres fuentes donde hay gracia, o sea, le aclaro algo, ¿va? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, ya tenemos la gracia en nosotros. Pero nosotros, ok, usted compra un botellón de agua, ¿verdad? ¿Y cuándo lo cambia? Cuando se acaba. Entonces la gracia no es que se acaba, pero la gracia como que va disminuyendo. Entonces yo tengo que ir a la fuente, es que esa es la clave. Le estoy dando la clave para que usted pueda ser feliz en todo. Hermano, si hoy hicimos algo y nos funcionó, mañana quizás a la semana siguiente tenemos que ir, quizás no hacer el mismo procedimiento. Pero ya sabemos dónde. Ya sabemos dónde ser felices, ya sabemos dónde no alegamos, ya sabemos dónde no murmuramos, ya sabemos dónde está la bendición. Entonces hay tres fuentes. La primera está en Zacarías 12:10. Ahí lo leo usted en su casa. Dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. Entonces necesitamos el espíritu de gracia. La gracia la tenemos implícita al aceptar a Cristo, pero necesitamos ese espíritu de gracia que todos los días en su misericordia se renueva. Espíritu de gracia, que donde usted vaya, lleve ese espíritu de gracia. ¿Para qué? Para que usted pueda tener bendición, para que se le puedan abrir las puertas, para que en el nombre de Jesús usted pueda salir airoso y adelante en todo lo que nos propongamos. Entonces, la segunda es la plenitud de Cristo. Diga conmigo, plenitud de Cristo. ¿Qué es la plenitud de Cristo? Hermano, yo he escuchado, y aquí voy a poner, no me vayan a decir amén, ¿verdad? Los esposos. Pero aquí lo voy a poner contra la pared. Hasta yo me voy a ir ahí a ver qué tal salgo del examen, Señor. Hermano, porque es con los varones. Primero, ¿su esposa se siente plena con usted? No me diga. Ay, pregúntele a su esposa, ahí en la casa, mi amor, ¿te sentís plena conmigo? ¿Verdad que es difícil la pregunta? Ahora, esposos, pónganse así, que ahora va para las esposas, esposas, ¿será que su esposo se siente pleno con usted? ¿Qué es sentirse pleno? Hermano, no sé si le ha pasado. Miren, mi suegro, que Dios lo bendiga, mi suegro le fascinaba leer por alguna situación, ahora ya no lo hace, pero una situación de salud. Mi suegro, hermano, yo cuando lo vi, hasta los ojos, no se me dilató la pupila, porque me gusta leer, quizás me enguado un poco, quizás leo más la Biblia que libros, pero trato de leer algo. El caso es que, hermano, mi suegro tiene una colección de selecciones. Los que saben de eso quizás son de mi tiempo. Bueno, tal vez usted sabrá, creo que la emiten todavía las selecciones, es una revista, gracias, que viene de México. Trae mucha información. Obviamente ahora con lo digital eso ha sido desplazado. Hermano, cuando yo comencé a ver, hermano, mi suegro tiene, ojalá no lo hayan arruinado, hermano, una selección de 1950. Ese es un tesoro. Un tesoro. Yo recuerdo que en mi tiempo me gustaba leer una revista que se llamaba Visión. Hablaba de Sudamérica bastante. Dios ya nos estaba preparando desde ese entonces. El caso es que cuando yo miro eso, ¿qué le quiero decir? Sentirse pleno es como darle a Messi un montón de balones. Eso es sentirse pleno. Sentirse pleno es que el Madrid no gana. No, ya va mal, va a decir este pastor, no se mete en eso. Hermano, sentirse pleno es que lo que a usted le gusta, lo inviten a eso. No sé si me entiende la metáfora. Dígame algo el sushi, sí. Hermano, aquel barco de sushi que le dan a uno, hermano, uno parece niño ahí. Entonces, eso es sentirse pleno en Dios. Y usted sabe que ama lo que está viendo, que dice, gracias, Señor. Ahora, la plenitud de Dios ¿sabe qué es la plenitud de Dios? Eso está en Juan 1:16. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Esa es la clave. Gracia sobre gracia. Diga conmigo, gracia sobre gracia. ¿Sabe qué es gracia sobre gracia? Ay, perdonen, hermanos, lo que voy a hacer con esto, ¿verdad? Porque acuérdense que es una petición. Entonces, gracia sobre gracia es que viene usted,
perdón, Señor, pero aquí hay peticiones contestadas. ¿Va? Viene usted y, ok, ¿tenemos la gracia de Dios? Ok, entonces, ¿se portó mal ese día usted? ¿Se portó mal ese día? ¿Tengo gracia de Dios todavía? Volvió a portarse mal, pero pidió perdón. ¿Ok? Otro. ¿Tengo gracia de Dios? Ok. De repente los muchachos llegaron ahí todos raros y me molesté. Y otro. ¿Tengo gracia de Dios todavía? Esa es la gracia. Y la gracia, y perdonen hermanos que tal vez solo usé dos que tres de estas. Entonces, ¿qué pasa? La gracia de Dios es, haga lo que haga, me pase lo que me pase, piense lo que piense, sienta lo que sienta, siempre va a haber gracia. Entonces llega el enemigo, ¿te diste cuenta que fulano? Gracia sobre gracia. ¿Te diste cuenta que sutano? Gracia sobre gracia. Es que les quiero decir algo, no es licencia para pecar, pero creo que hemos cambiado el mensaje en las iglesias. Nosotros más nos enfocamos en los errores, hay que enfocarse en la gracia, porque la gracia me da la oportunidad de entender de que en Él siempre voy a encontrar perdón, que voy a encontrar amor, misericordia, cada mañana, todos los días, pero que también la gracia y la bondad me tiene que llevar al arrepentimiento y cambiar mi forma de vida. Esa es la gracia. La plenitud de Dios es, voy a hacer esto. Mire, pregúntele siempre al Señor, ¿qué haría Jesucristo? Siempre en todo lo que vaya a hacer, ¿qué haría Jesucristo? ¿Qué haría Jesucristo en mi lugar? Y por último, la gracia es la revelación de Cristo. Entonces, ¿qué pasa aquí? El Padre decide darnos un espíritu de gracia para que la gracia sobre gracia sea permanente. Y eso es lo que vamos a hacer en la mesa del Señor esta mañana, quizás en unos 5 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Eso es algo hermoso, hermano, porque Primera de Pedro 1:13, ahí es donde está, dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned toda vuestra esperanza completamente en la gracia que se os vendrá. Entonces hay una gracia, mire, es que el Señor es tan lindo. Mire, gracia sobre gracia se puede interpretar también de esta manera. ¿Usted vive el tiempo de la gracia? ¿Experimenta la gracia de Dios? Ok, entonces dice el Señor, ok, no te va a bastar esta gracia que te mando todos los días, sino que también te voy a traer otra gracia cuando Cristo se manifieste. Entonces esta gracia no se va a acabar, porque Cristo una vez murió en la cruz por usted y por mí para darnos vida eterna. Una vez, para siempre. Entonces ya no vivamos condenados, ya no vivamos ahí como que, ay Dios mío, ¿será que la hago o no? No. Algo va a pasar en nuestro corazón, algo va a pasar en nuestra mente, de manera que podamos entender de que Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Que esta mañana al sentarnos a la mesa, Dios nos habilite en la riqueza de su gracia para que la gracia le lleve a tener bendición en su alma, en su espíritu, en su cuerpo, en su familia, en su trabajo. Gracias por ese amén, pero ahí vamos. Si no lo quiere, démelo, pero hermano, que esa bendición llegue a usted. Hermano, tenemos que ser osados. Yo le he dicho, tenemos que ser osados. El colombiano es una persona osada. Gracias por ese amén. Los venezolanos son osados. Amén. Los hondureños son osados. El colombiano es osado. Hermano, no estoy aquí a ver quién grita más. No. Es que es una cuestión que tiene que estar en su corazón. Los de Ecuador, porque sé que nos ven por allá, los de Honduras también. Hermano, hasta Peter allá en Costa de Marfil. ¿Saben que tenemos una oveja allá en Costa de Marfil? ¿Alguno de ustedes se anima a irse a Costa de Marfil? Hermano, entonces, ¿qué pasa? Necesitamos entender que ya Dios nos habilitó todo y que yo lo que tengo que hacer es ser osado, arreglar lo que tenga que arreglar, pero decirle a mi familia, vamos para adelante. La sangre de Cristo nos limpia, nos ayuda. Es que ¿sabe dónde está la clave? Para rematar lo que les decía. Hermano, ese rema no es mío, pero desde que lo oí me fascinó. Hermano, cuando el pueblo de Israel iba a salir en la noche de Pascua, iba a salir de Egipto hacia la tierra prometida, ¿qué fue lo que Dios les dijo? ¿Se acuerdan la última plaga? ¿Cuál fue la última plaga? Los primogénitos. Entonces, ¿qué tenía que hacer? ¿Cuál fue la instrucción de Dios? ¿Qué tenían que hacer ellos? ¿Marcar su puerta con qué? Con la sangre de un cordero. Entonces es necesario un cordero. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Marcaron, o sea, es decir, sacrificaron el cordero pascual,
Cristo es nuestro Cordero Pascual. Entonces sacrifican el Cordero, marcan el dintel de la puerta. Entonces, ¿qué pasó con el ángel vengador o el ángel de la muerte que llegó? El ángel de la muerte llegaba, pero miraba la sangre. ¿Qué miraba el ángel de la muerte? ¿La sangre dónde? No pierda de vista la sangre. Entonces, él no andaba preguntando si los de adentro estaban en pecado o no. Eso es gracia, hermano. Él no andaba viendo si allá adentro el esposo estaba discutiendo con la esposa, o los padres, o la suegra está, perdón, hermano, o alguien estaba discutiendo allá adentro, o los suegros discutiendo, o los hermanos discutiendo, no. El ángel llegó y vio la marca. Entonces, eso es lo que ve el Señor en nosotros, eso es lo que nos habilita, la gracia. Entonces, deje de andarse preguntando si valgo o no. No, usted vale la sangre de Cristo. Imagínese lo que valemos. Valemos la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué nos enseña las riquezas de su gracia? Que es una gracia continua. Diga conmigo, continua. ¿Qué es continua? Que no acaba. Que no acaba. Le voy a dar dos, sí creo que le puedo dar dos. Porque de su plenitud todos tomamos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, ¿por quién llegaron? Gracia sobre gracia. ¿Quién es la verdad? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Nos acusa. Cristo ya pagó por mí. Gracia sobre gracia. Mire que por este lado, gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Es continua. Es continua. El arrepentimiento es continuo. La gracia es continua. El amor es continuo. Entonces, lo de Dios es continuo. El problema es que nosotros paramos. Nosotros a veces paramos. Detenemos el fluir de Dios. Ay, no me merezco esto. Yo le contaba a mi abuela, que Dios la bendiga. Hermano, mi abuela, cuando todos estábamos gozosos, algo va a pasar, decía. Porque mi abuela venía de una mentalidad, con todo respeto lo digo, que así era. Entonces, venía de una mentalidad como que no merecemos ser felices. Sacuda esa mentalidad, hermano. Sacuda. La felicidad no consiste en los bienes que tenemos, sino en la riqueza de la gracia que tenemos en nosotros. Entonces, gócese sus hijos. Por ese amén. Gócese sus hijos, su esposa, su esposo, gócese la vida. Hermano, si la vida fuéramos felices cuando todo estuviera resuelto, hermano, nunca vamos a ser felices. Siempre hay algo que necesitamos, siempre hay uno que sale ahí de repente, hermano. Siempre sale uno por aquí, otra por allá, un lío aquí, un lío allá. Hermano, vamos para adelante. Perdone que hable tanto de mi familia, pero al final creo que es la que mejor conozco, pretendo conocerla. Fíjense que hablando con uno de mis hijos, porque hablando con uno de ellos, le digo, hablamos de todos temas, pero le digo, me preocupa, fíjate, digo, la situación de los medios en Estados Unidos, porque se habían parado, había una huelga ahí. Algunos dicen que era ficticia, perdón, porque sé que nos escuchan por allá. Entonces, algunos puertos estaban cerrados, se pusieron en huelga los trabajadores, y le digo, fíjate que me preocupa, porque creo que eso te va a afectar, no vas a poder importar. Y me dice, papi, hasta él, fíjese, imagínese mi hijo, me dice, papi, ¿y en quién confías vos? Me dice. Me cuadró, ¿eh? Sí, porque yo quizás estaba preocupado porque a veces, hermano, es normal, no se sienta mal, porque a veces nosotros vemos la realidad, uno ve la situación del país, uno ve la situación del clima, de todo lo que se está dando, y esto genera crisis. Pero entonces, ¿en quién confiamos? La gracia es continua. Y si la gracia es continua, la bendición va a ser continua. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Permanecer en la plenitud del Hijo. Permanecer en la plenitud de Dios, en su presencia. La plenitud de Él es ver manifestar en nuestra vida su amor, su gracia, su poder, su bendición, su liberación, su sanidad y todo lo que usted necesita. Esa es la gracia continua. Pero mire lo que dice Colosenses 1:19. Porque Dios quiso que en el Hijo habitara ¿qué? Entonces, ¿en quién habita la plenitud? En el Hijo. Y Cristo mora en nosotros, tenemos toda la plenitud. Entonces, nosotros somos plenos en Cristo. Por medio del Hijo, Dios reconcilió con Él todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa paz la logró Dios por medio de ¿qué? De la sangre que Jesús derramó. ¿Dónde? Entonces, ¿sabe dónde está la palabra clave? Dígame la palabra clave ahí. Ahí hay dos palabras claves. Plenitud, gracias. Esa es la tercera. Reconciliar, gracias. Y la paz. Entonces, eso hace la gracia. Nos hace ser plenos en Dios. Nos trae paz y nos reconcilia. Entonces, ¿sabe qué hace la gracia? Que nos reconcilia.
nos reconcilia. Nos reconcilia. Entonces, si nosotros ya fuimos reconciliados con Dios, entonces, ¿sabe qué? Reconciliemos las cosas que tengamos que reconciliar. Reconciliemos. Porque la riqueza de la gracia es que me da la capacidad de reconciliarme. Hermano, qué lindo es que a pesar de que nos hayan hecho daño, nosotros estamos en paz. Qué lindo es tener la paz de Cristo. Qué lindo es tener la paz. Hermano, no hay nada mejor que ver la cama y hacerse un clavado ahí a la piscina uno ahí, hermano. Pero qué difícil es sentarse en la cama o sentarse ahí, uno se pone y estar pensando. Hermano, la paz no tiene precio. Por eso, hermano, en el nombre de Jesús, gocémonos al Señor. Miren, yo sé que las cosas de repente pueden ir mal, pero gocémonos al Señor en el nombre de Jesús. Entonces, la gracia es continua. Entonces, esta bendición de ese espíritu de gracia que Dios va a derramar esta mañana sobre nosotros, que le traiga esa bendición permanente, que usted pueda ser feliz, que usted pueda ver la vida de otra manera, que usted pueda tener y agarrar las cosas que pasan en su corazón y decir, Señor, yo te las entrego. Hermano, si le salió alto el rezo de la luz, dígale, Señor, te salió alta la luz. Si le subieron al SOAT, que espero que no, dígale, Señor, le subieron al SOAT, provéeme. Eso es lo que tenemos que hacer, descanse en el Señor. Señor, ¿sabes qué? Por ahí anda la lista negra, dicen que ya hay despidos, pero sé que a mí no me va a pasar nada. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, caminar en fe. Es el tiempo de caminar en fe, iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, la gracia, la riqueza, porque son riquezas, edifica. Entonces, la gracia edifica. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra ¿de qué? Que tiene poder ¿para qué? Y daros herencia con todos los santificados. Ahora, ¿qué es sobre edificar? Edificar sobre, gracias, ahí está la respuesta. Ahora, ¿cómo hemos edificado? Hermano, nos hemos equivocado. Yo me río, hermano, créame que yo creo que no hubiera comido, como con todo respeto lo digo, no hubiera comido ni como albañil, ni como ingeniero civil, creo, hermano. Por eso no me fui por ahí. Hermano, fíjense que en mi casa, le he contado, en mi casa es pequeño el espacio que hay, pero hermano, yo le he contado que los perros, la gracia de Dios se miraba en la casa, hermano, y me iban a dejar sus gracias los perros ahí. Hermano, todos los días, hermano, y yo ya estaba cansado. Hermano. Decía, Señor, hermano. Salía el pastor a protestar, ¿va? Y lo peor es que saben que soy el pastor. Dios mío, estos perros, digo, estos vecinos, quiero de qué, y nadie decía nada, hermano. Hasta que un día me cansé, hermano, y digo, no, voy a echar una plancha de cemento ahí, digo, hermano, comencé bien. Hasta el vecino salió y me decía bien, hermano, me cansé, por decir algo. Y me quedó así como, ¿ha visto usted esos cráteres de volcán, hermano? Me quedó para en medio. El caso es que ahora que llueve, se empoza el agua ahí, hermana. Otro lío. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que yo veo que a veces podemos edificar mal. Tal vez nos hemos equivocado. Tal vez hemos hecho edificaciones y se ve de lado o se ve más alta una que la otra. Algo tal vez nos equivocamos, pero entonces la gracia ¿qué hace? Corrige. Porque por eso dice sobre edificar. Porque la gracia nos lleva a edificar sobre Cristo. Esa es la diferencia. Porque tal vez hemos edificado sobre ¿qué? Sobre heno, paja o hojarasca. Pero hay que edificar sobre la roca que es Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Segunda de Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Estas tres cosas necesitamos para edificar. ¿Quiere edificar bien en su vida? Tenga la gracia del Señor, tenga el amor de Dios y tenga la comunión del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, hermano. Que esta mañana Dios habilitó a personas. Cosas que habían dejado tal vez ahí dormidas. El Señor vino esta mañana a habilitarlos. Una presencia hermosa que aproveche. Mire, cuando uno viene a la iglesia, aproveche a llevarse su porción. No los chistes del pastor, sino que la porción suya, llévela. En el nombre de Jesús. Entonces, necesitamos tener gracia, necesitamos tener amor y necesitamos tener comunión. Porque nosotros podemos estar edificando sin comunión, sin gracia y sin amor. Tal vez edificamos. Qué lindo, hermano, no importa el tamaño de su casa, el tamaño de su apartamento, no importa la marca de su carro, el año que sea, la bicicleta, la moto o los dos
O el carro de Nando. ¿Sabes cuál es el carro de Nando? Ratitos andando y ratitos saltando, pero ahí va. Entonces esas son sus piernas que va ahí. No importa lo que nos pase, no importa si andamos a pie, si andamos en bus, pero gocémonos esa parte y digamos, Señor, gracias, porque yo he entendido que la gracia, el amor y la comunión me van a hacer felices y que mi vida es que ¿sabe qué pasa? Nosotros vivimos terrenales, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces su pensamiento tiene que ser celestial. ¿Usted tiene pensamientos celestiales? Yo también, hermano, me vi la Guerra de las Galaxias y usted viera ahí cuando... No. Pero ¿sabe qué? Tenemos que tener pensamientos celestiales, es decir, pensamientos en una vida en el Espíritu. Eso es lo que necesitamos hacer. Le voy a dar otro en lo que nos preparamos ahí con la mesa, hermanos. ¿La gracia qué? ¿Qué hace la gracia? Le mostré 14 gracias. ¿Ok? Le mostré 14 gracias. Ahora, miren, hace muchos años, por cierto, de Venezuela. Ahora, le aclaro, no era cristiano en ese entonces. Sí, creo que comenzamos en entonces. Hace muchos años, hermano. Allá cuando la vida era en blanco y negro. Me acuerdo que a Honduras llegaba una emisión de un programa que no recuerdo cómo se llamaba, pero salían dos que les decía, no recuerdo cómo se llamaban ellos, pero estaban en la calle, eran indigentes. Y los indigentes se ponían a molestar a todo el que pasaba y mira aquel que vaya, y se reían, ¿va? Pero el cierre de ellos, ¿sabe cuál era? Tal vez estaban molestando, lo digo en el buen sentido, a las personas. Entonces al final miraban la cara y decían por decir algo, tal vez no hemos comido, tal vez no aquí, pero somos felices. Decían, ese era su cierre. Entonces a ellos no les importaba, el mensaje era, estamos aquí en la calle, nos faltan cosas, pero somos felices. ¿Sabe? Porque eso es riqueza. Yo le pregunto, la verdad, ¿usted se cree una persona o una familia afortunada? Sí, hermano, creo que Dios nos ha dado privilegios. Tal vez el trabajo que usted tiene, la profesión, el oficio, su casa, su familia, a pesar de lo que pasa, pero nos debemos de sentir privilegiados. Nos debemos de sentir privilegiados. Entonces, que en este momento, tal vez solo le leo uno, que en este momento al sentarnos a la mesa, usted pueda recibir esa gracia que enriquece. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor ¿a quién? A vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuereis enriquecidos. Ayúdeme a predicar y termino acá. ¿Cómo es que Dios siendo rico se hizo pobre para hacerme rico? ¿Cómo lo interpreta usted? Ayúdeme. ¿Cómo? Ok, pero si renuncia a su herencia, ¿qué va a compartir? Por ahí viene. Ah, sí, le entiendo, sí. O sea que usted dice que, renunció como que alguien le dice, mira, aquí está este $1.000.000. Entonces viene él y dice, no, gracias, te lo recibo. Ahora lo reparto en la gente que necesita. Eso es, perfecto. Pero ¿cómo interpreta usted que él siendo rico se hizo pobre? Se igualó al hombre, perfecto. Bien lo de la herencia, bien lo de hacerse hombre. Filipenses 1:3, creo que por ahí está, o 3:1, dice que Dios no consideró él ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Dejó de ser Dios, él siguió siendo Dios, pero dejó de ser Dios para hacerse humano y entendernos a nosotros. Ahora, ¿cómo Dios hace que en su pobreza yo sea enriquecido? ¿Sabe por qué? Entre otras cosas de lo que dijeron. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque Él nos muestra el corazón dadivoso, porque nos muestra la importancia de las cosas materiales, relativa de las cosas materiales, porque nos hace que Él se muestre como un Dios abierto y accesible para todos, porque reprende el orgullo, nos da el privilegio de dar, fíjese. Hermano, mire, a veces uno se lleva sorpresas. La gente que a veces ayuda es la que menos tiene. La gente que a veces más ayuda es la que menos tiene. Yo he visto muchos experimentos así, en Estados Unidos sobre todo, que alguien para bendecir a alguien se hace como que no tiene nada, y alguien de la calle que tal vez tiene una pizza ahí, le dices, yo te regalo de la mía, y después él lo bendice. Entonces, porque a veces creo, ¿sabe dónde está la verdadera riqueza? En dónde está su corazón. Donde está tu tesoro, ahí está su corazón.
en lo que comienzan a repartir ahí los elementos. Mire, cuando usted reciba los elementos, cierre sus ojos, nos vamos a sentar a la mesa. No sé si te preparaste con el aceite, amor. Ok. En el nombre de Jesús, cierre sus ojos, nos sentamos a la mesa en este momento. Nos vamos a sentar a la mesa, en el nombre poderoso de Jesús. Cierre sus ojos, es decir, reciba los elementos, cierre sus ojos. Cuando le digo cierre sus ojos comience a platicar con el Señor. Miren, la mesa es una mesa de restauración, no es una mesa de condenación. La mesa es una mesa que el Señor nos permite sentarnos en esta mañana para poder entender las riquezas de su gracia. Que en el nombre de Jesús nosotros podamos entender esas riquezas de su gracia. Cierre sus ojos ahí. Mire, póngase a cuenta con el Señor, no conmigo, con el Señor. Dígale, Señor, gracias, dígale. Comience a agradecer al Señor en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Sabe? Un día, en el plan de Dios, en la predestinación de Dios, Dios lo vio a usted. Dios vio la familia que iba a tener, la vida que iba a vivir. Dios vio incluso los momentos de tristeza, los fracasos, pero también vio sus triunfos, sus alegrías. Dios lo tiene todo en su libro. Dios lo tiene todo en su libro. Entonces Dios decidió elaborar un plan para nosotros, para todos los que estamos aquí y los que están conectados. Entonces Dios dijo, ok, ya tengo el plan, pero a la humanidad donde van ellos es necesario un cordero. Porque el amor de Dios fue tanto que dice que envió a su Hijo como cordero para morir por usted y por mí y darnos vida eterna. Entonces nosotros, al recibir esa bendición, lo que Cristo hizo fue establecer un camino nuevo y vivo, dice, un camino nuevo y vivo hacia Él, hacia su presencia. Entonces, la gracia es esa dimensión que nos bendice. La gracia es esa dimensión que nos perdona, que nos restituye. Es una gracia que nos edifica, pero también es una gracia que provoca en nosotros el sentirnos hijos y el ser agradecidos. La gracia del Señor esta mañana dice que la riqueza de su gracia es la habilitación que Dios trae para perdonarnos, para que nos sintamos perdonados, para que nos sintamos que somos hijos, para que nos sintamos en casa, para que sintamos que a pesar de nuestros errores, Él está por encima de todos esos errores, porque en la cruz, Cristo derramó toda su sangre por usted y por mí, en el nombre de Jesús. ¿Qué tiene que hacer usted? Dígale, Señor, este es el momento clave, este es un momento clave para su vida. Usted puede cambiar su genética, se puede cambiar su genética ahí. Que en el nombre de Jesús Dios le cambie esa genética de todas esas cosas que tal vez heredamos, la vana manera de vivir, heredada de nuestros padres. Que en el nombre de Jesús, en este momento que nos sentamos a la mesa, dice, examinaos cada uno a sí mismo. Examinaos, examínese, hermanos, todos, comenzando con su servidor, todos fallamos. Pero la verdadera gracia es saber que Él, si caemos, Él nos levanta. Que si tenemos necesidad, Él nos suple. Que si estamos enfermos, Él nos sana. Que si tenemos alguna situación que resolver, Él pelea la batalla por nosotros. Que si necesitamos consuelo, Él trae consuelo en el nombre de Jesús. Que si necesitamos dirección, Él trae dirección. Esa es gracia. La gracia, la dimensión de la gracia. La dimensión de la gracia es gracia sobre gracia. Se equivocó, gracia sobre gracia. Necesita algo, gracia sobre gracia. Bástate mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gracia sobre gracia es que el poder de Dios va a ser manifiesto en el nombre poderoso de Jesús. Examínese. Solo dígale, Señor, ayúdame, perdóname. Esta mañana, Señor, me siento a la mesa. ¿Sabe que en la mesa todos somos iguales? Ahí en la mesa todos somos iguales. Delante del Señor todos somos iguales. No es ni judío ni griego, como dice la palabra. No es nuestra posición ni nuestro apellido. No es si predicamos o no. No, es un corazón arrepentido, un corazón agradecido, un corazón que sabe que a pesar de las heridas, es un corazón que el Señor ha restaurado en el nombre de Jesús. Padre, gracias por este momento. Bendecimos estos elementos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús.
Bendecimos el pan, bendecimos el vino, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por este momento, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús nos presentamos como iglesia. Si usted tiene su pan en la mano, levántelo en su mano derecha. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice el Señor Jesús que la noche en que fue entregado, dice que tomó pan. Tome el pan en su mano derecha, en el nombre poderoso de Jesús. Tome el pan en su mano derecha. Tome el pan en su mano derecha. Dice el Señor Jesús que la noche en que fue entregado, tomó pan y dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Mire, que al momento de comer este pan que simboliza su cuerpo, nosotros tengamos acceso y seamos habilitados en ese espíritu de gracia que ya Dios envió sobre nosotros, y que usted pueda tener la gracia necesaria para poder ser bendecido, para poder ser libre, para poder ser restaurado. Y en el nombre de Jesús que así sea. Comamos del pan, y dice el Señor: hacedlo en memoria de mí. En el nombre de Jesús, comamos del pan. Señor, comemos de este pan. Ahí, con lo que usted mastica el pan, no corra a tragarlo, a engullirlo, sino que dígale: Señor, gracias. Piense que su cuerpo fue molido, fue flagelado por usted. Que cada latigazo, hermanos, 39 latigazos recibió el Señor. Son 39 latigazos que el Señor nos está diciendo esta mañana: lo sufrí por ti, porque te amo, porque te escogí, porque creo en ti. ¿Sabe? El Señor cree en nosotros. A pesar de nuestras faltas, el Señor cree en nosotros, cree en su casa, cree en su familia, cree en su vida, cree en su corazón, cree en su creencia. El Señor cree lo que usted cree, y eso es lo que va a agarrar el Señor. Esa semilla que Él ha depositado en usted, esa semilla de fe, esa semilla de esperanza, en el nombre de Jesús esta mañana pueda ser ministrado. Pero era necesario un cordero. Si usted tiene su copa en este caso del jugo de uva, levántelo ahí en su mano derecha, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice el Señor Jesús que la noche en que fue entregado, tomó la copa de vino y dijo: esta es mi sangre, sangre de un nuevo pacto, un mejor pacto. Sabe que ahora nosotros, la gracia es parte de ese nuevo pacto, porque la misericordia y el amor vienen de Él, la verdad viene de Él, y la gracia es que al beber este jugo de uva que tipifica la sangre de Él, nosotros somos limpios de todo pecado, limpios de todo mal, limpios de toda enfermedad. Créale al Señor, dígale: Señor, sáname, limpia mi corazón, mi espíritu, mi alma. Quita toda situación que está en mi corazón en este momento y en mis pensamientos. En el nombre de Jesús. Cada vez que bebieres de esta copa, dice el Señor, la muerte anunciáis, pero también anunciáis mi pronta venida. En el nombre de Jesús, en memoria de Él lo hacemos, agradecidos. Bebamos de la copa del Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, sin salir de la presencia del Señor, sin salir de la presencia del Señor, sin salir de la presencia del Señor, sin salir de la presencia del Señor. Miren, tal vez, Hernando, déjelo así, para no interrumpir, por favor, déjelo ahí ponga a un lado la copita y eso, olvídese de eso en este momento, porque sí quiero ministrar que lo vamos a ungir, y en el nombre de Jesús, cierre sus ojos, por favor, en el nombre de Jesús. Toma aceite, por favor, en tus manos. Sí. Hermanos, que nos concéntrese ahí, por favor, ya casi nos vamos. Los que nos están viendo, hermanos, les bendecimos. En el nombre de Jesús, la gracia de Dios sea sobre ustedes. Si me permite, hermano, les vamos a bendecir